Hola, en este video les voy a dar unos tips de cómo comenzar a realizar el patrón base con pinzas. Les menciono que este patrón nos sirve para hacer prendas que van pegadas al cuerpo. Por eso tiene lo que vamos a llamar pinzas para dar un ajuste. Y es un patrón base solamente. No va a ser una prenda como tal, ya terminada. Al ser un patrón base, este lo vamos a estar calcando para de ahí realizar diferentes diseños de blusas o vestidos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es en el papel micro, ¿sí? En nuestro pliego dejarlo más largo hacia abajo y lo más angosto hacia esta parte, ¿sí? Horizontal, como quien dice, ¿sí? Esta sería nuestra orilla del papel, esta línea que vemos aquí. Y hacia adentro vamos a hacer un margen de 5 centímetros en estos tres lados, ¿sí? Y ya de ahí, en esta esquina que se va a formar, vamos a colocar un puntito y esa va a ser la letra A, ¿sí? Le vamos a poner la letra A, que va a corresponder a la letra A de la gráfica del patrón que estamos haciendo, ¿sí? Aquí al ir leyendo las instrucciones nos dice del punto A al punto B, un 24avo de talla más 2 milímetros, ¿sí? La talla nosotros la vamos a sacar midiendo nuestra circunferencia de tórax y dividiéndola entre 2 y convirtiéndola en un número par. Por ejemplo, si nuestra medida es 90, vamos a decir que dividiéndola entre 2 nos saldría 45, pero pues es un número impar, lo tenemos que transformar. Lo vamos a, en este caso tomaríamos la talla 44 porque tiene que ser número par. Sí, no tiene mucha relevancia porque como aquí vamos a trabajar con medidas propias, en realidad el saber la talla nos sirve para algunas cosas como la apertura del cuello, ¿sí? Y algunas otras cositas que no nos van a dar problema a la hora de las circunferencias de nuestro patrón. Entonces, no pasa nada si eligen la 44 o eligieran la 46 en realidad, ¿sí? No habría algún problema. Muy bien, entonces de esta manera vamos a saber cuál es nuestra talla. Aquí leyendo pues nos dice que del punto A al punto B es un 24avo de la talla. ¿Qué hacemos? Bueno, si nuestra talla es la 44, pues vamos a dividir 44 entre 24 y el resultado lo vamos a poner del punto A al punto B. Aquí la recomendación es que vayan observando la gráfica para que sepan en qué dirección están trabajando. Si se fijan, aquí estamos en el punto A, estamos haciendo el punto B. Siguiente medida nos dice que de la letra A la B1 bajemos 4.5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que desde este punto hacia abajo vamos a medir los 4.5 centímetros que nos está pidiendo y ahí colocamos el punto B1, que es este de aquí, ¿ok? Ya después nos dice del punto A al punto C que tenemos que medir 1/8 de la estatura, ¿sí? Ahí vamos a checar cuánto medimos de estatura. Ejemplo, si medimos 1.62, aquí nada más el caso es no poner 1.62, sino poner 162, ¿sí? Y hacer luego la división. Aquí son tres cosas las que nos va pidiendo. Ya nos pidió 1/8 de la estatura. Sacamos esa división, la anotamos. Y luego nos dice un 24avo de la talla
Volvemos a hacer nuestra división de 44 entre 24, tenemos el resultado, lo colocamos y luego más 1.7 centímetros. Aquí cuando aparece esta palabra que es ease allowance, se refiere a un afloje que necesita la prenda para que podamos vestirla cómodamente. ¿Sí? Entonces, aquí el libro nos está indicando qué cantidad vamos a dejar de afloje. Hay partes donde no nos menciona cuánto vamos a dejar de afloje y ahí ustedes se tienen que dirigir conmigo para ver, según la prenda, sería el tipo de afloje que daríamos. Pero esto quiere decir esta palabra, que es un afloje para vestir con comodidad la prenda. Muy bien, entonces ya nosotros tenemos esa medida y la vamos colocando. Sí, que sería el punto C. Más o menos estaría aproximadamente como por aquí. Chequen cómo vamos midiendo desde todo. Hasta ahorita ha sido desde la letra A. ¿Sí? Pero va a haber partes que no van a ser desde la letra A. Van a surgir de otra parte. Aquí todavía del punto A al punto D me pide el largo de la cintura por detrás. Entonces, ustedes ya tienen esa medida porque ya en este punto que estamos ya haciendo el patrón, ustedes ya deben de tener su medida. Entonces, de este punto hacia abajo van a dar la medida que se tomaron. ¿Ok? Y ahí ponen un puntito que viene siendo aquí este que está en esta parte de aquí, el punto D. Pero luego ya de ahí, si se fijan, de A a D, bueno, ya ahí ya comenzamos a trabajar desde otras partes del patrón. Aquí ya comenzamos a trabajar desde la letra D hacia abajo. Nos dice que de D a E demos la profundidad de la cadera, ¿sí? Entonces de aquí, desde esta parte hacia abajo medimos la profundidad de la cadera. Muy bien. Después nos dice que de la A a la F demos el largo de vestido. Podemos hacerlo, pero vamos a decir que por fines prácticos podemos trabajarlo perfectamente nada más hasta aquí, hasta la letra E. Lo demás, ya si hiciéramos un vestido largo, lo podríamos agregar. En este caso no va a ser necesario. Ahora acá tenemos un paso que nos dice de la A a la G. ¿Sí? De la A a la G lo vamos a trabajar hacia acá. ¿Se fijan cómo aquí ahora estoy trabajando hacia este lado? Entonces es muy importante que ustedes vayan observando la gráfica para que sepan dónde van a colocar el punto, hacia qué dirección van a trabajar. Ok, aquí ya otra vez un sexto de talla, dividimos nuestra talla entre 6 y ese resultado es el que vamos a poner. Yo estoy poniendo como ejemplo la talla 44, pero cada quien pues va a tener una talla distinta. Después aquí nos dice que es el sexto de la talla, pero que ya podemos dibujar después la línea del hombro y la línea del cuello con la curva, uniendo el punto G y el B, que es esta partecita de aquí. Aquí yo lo que les quería mostrar es esta regla. Ustedes ya la deben de tener. Hay una parte que dice giro colo dietro, ¿sí? Entonces con esa partecita, miren, aquí les puse el punto G, para que vean que esto más o menos aproximadamente por ahí van a colocar la regla y en esta otra parte van a colocar el punto B, más o menos para que vean la dirección en la que podrían acomodar su regla y con ese van a trazar, ¿sí? Y ya de ahí, después que tengamos este punto, pues vamos a dibujar esta línea que va a ser la línea de hombro, ¿ok? Después tenemos de la A a la H. Aquí estos pasos son fáciles, de la A a la H. Nos pide un medio del ancho de la espalda. Ustedes también ya tienen por ahí esa medida. La tienen completa, hay que dividirla entre 2. ¿Sí? Y ya de ahí, pues bueno, empieza
la letra C a C1, una cuarta parte del busto, ahí es menos 1 centímetro más Elisa Lowens. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dejarle 1 centímetro extra para que podamos tener comodidad ahí en la zona del busto, ¿sí? Entonces, simplemente sacamos ahí la división de nuestra circunferencia de busto, del punto C al C1, es menos 1 centímetro más 1 centímetro, que en realidad pues viene quedando cuarta parte de busto más 1 centímetro. No, viene quedando nada más la cuarta parte del busto. Muy bien, después de la letra, en la letra D al D1, letra D a D1, en esta dirección. Nos está pidiendo una cuarta parte de la circunferencia de la cintura, menos 1 centímetro más 3 centímetros. Cuando viene esta palabra, aquí se refiere a las pinzas. Nos dice que esos 3 centímetros son para las pinzas, más Elisa Lowens, que vamos a dejar 1 centímetro, ¿sí? Las pinzas es esta parte de aquí. Estos son lo que nosotros vamos a llamar pinzas, que bueno, más adelante vamos a ver cómo lo vamos a dibujar, ¿sí? Aquí simplemente vamos a dar por lo pronto la medida. Y ponemos ahí un punto. Muy bien. De la E a la E1, una cuarta parte de la circunferencia de la cadera menos 1 centímetro más 1 centímetro. O sea, de aquí para acá, la cuarta parte de la cadera. ¿Ok? Menos 1 más 1. Que queda pues igual a la cuarta parte. De F a F1, pues bueno, nos dice que es lo mismo, porque es sacar en recto hacia abajo si estuviéramos haciendo todo completo el vestido. De la H a la I nos dice que es perpendicular con la letra C a C1. Entonces, lo único que van a hacer es escuadrar, ¿sí? Sacar aquí en línea recta hacia abajo. Si no tienen escuadra, entonces lo que hacen es que miden de este punto a este punto, miden lo mismo de aquí a acá y sacan una línea recta y ahí colocan el punto I. ¿Ok? Después tenemos que de la H a la L bajar 4.5. De aquí hacia acá bajamos los 4.5. B1 a L1. Este punto a este punto. Ahí nos pide 1/2 del hombro, ¿sí? De la medida del hombro. Y ya nos dice ahí que vamos a unir los puntos G a L1 para crear la línea del hombro. O sea, esto de aquí, al tener ya este punto, el L1, lo vamos a unir con línea recta. Esta parte de aquí así. Muy bien. ¿Qué más? De I a M. Nos dice que de la I hacia la M subamos, o sea, hacia acá, hacia arriba, 5 centímetros y luego nos salgamos 3 milímetros. Aquí hay una mini cosita de nada hacia afuera, pero es subirnos y de aquí para acá los 3 milímetros, ¿sí? Y bueno, ya de ahí nos dice que se van a unir los puntos L1 con M y C1 para dibujar la línea de bocamanga, ¿sí? Que es esta parte de aquí, la roja, que la vamos a hacer con esta parte de la regla que dice incavo dietro. ¿Ok? Chequen la posición, el C1 lo estoy colocando acá hacia abajo, o sea, esta partecita así. Y el L1 lo estoy colocando aquí. Hay que unir los 3 puntos, de preferencia de un solo paso, ¿sí? Y después nos dice que a 9 centímetros de la sisa pongamos unas marcas que nos van a servir como referencia a la hora de poner la manga. De este punto del E1 medimos los 9 centímetros y ponemos estas 2 marquitas que se ven aquí. Ahora, para hacerlo de las pinzas, simplemente de la letra D a la D1 sacamos el centro.
¿sí? Lo medimos y lo dividimos entre 2. Que es este paso que viene aquí, que es 1/2 de D a D1. Entonces, ya después R a R1, que es esta a esta, nos dice que es una línea perpendicular. O sea, esta línea simplemente la vamos a prolongar hacia arriba. Bajamos 2 centímetros y colocamos el punto R. Ya de ahí, de la línea del punto R, que es este, nos pide bajar 14 centímetros. Bajamos esos 14 centímetros y nos dice que de R a R3 es 1.5, o sea, mido 1.5 hacia acá y también de aquí hacia acá 1.5 e incorporo todas las líneas, ¿sí? Esto con línea recta. Ahora esto de aquí va en línea recta, esta unión de estos dos puntos, y esta es curva, es una ligera curva. Esta la pueden hacer con esta parte que dice línea multiusos, pero vamos a decir que empezarían con esta partecita más o menos de aquí, pero vamos a decir que ahí estaría el D1, ¿sí? El D1, ay, qué feo escribí aquí, pero es el D1 y hacia acá hacia abajo estaría el E1. ¿Sí? O sea, para que volteen la regla, ¿ok? Y bueno, esto sería todo lo relacionado con la espalda, ¿sí? Ustedes, ya para poder comenzar el delantero, la sugerencia es que empiecen del otro lado del papel, ¿sí? Porque ahí en la gráfica viene como si estuvieran juntos, pero no tienen que quedar como que del todo pegados. Entonces aquí ya me colocaría en el otro punto A para que ahí ya comenzaran a seguir las instrucciones ahora del delantero, ¿sí? Mire, les muestro acá la gráfica. Ya terminado el patrón, a nosotros nos aparece en la gráfica junto, pero en realidad toda esta parte de aquí, esto sí es la espalda y esto corresponde al delantero, y no en todas las circunstancias nos podría quedar pegado. Entonces por eso lo que vamos a hacer es que al momento de comenzar a hacer el delantero, este es el punto A, lo vamos a comenzar en el otro lado del papel para que no nos queden pegados como aquí en la gráfica, ¿sí? Entonces, bueno, con esto yo creo que terminamos el video para la espalda y les voy a hacer también un pequeño videíto ahí para el delantero.